Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 25 de marzo y en este momento usted ya está viendo en conexión por TVV Network y escuchándolo por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy 25 de marzo es el día de San Dimas. Se celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. La Anunciación del Señor se refiere al momento en que el ángel Gabriel visitó a la Santísima Virgen María para decirle que ella sería la madre del Salvador. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para hoy repite la luna menguando en Acuario. La luna de Acuario es la luna de las sorpresas, es la luna de la innovación, es la luna de la tecnología, es la luna propicia para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el mundo de la computación, Internet, redes, cibernética, electrónica. Y es también la luna de la amistad, es la luna propicia para los amigos. Así que tenemos hoy la luna menguando en Acuario, con el sol en Aries, y se me había olvidado comentárselos en estos últimos días, pero tenemos Mercurio retrógrado, por si no se habían dado cuenta. Yendo a las efemérides del día de hoy, el 25 de marzo de 1555 se funda la ciudad de Valencia, en el centro de la República de Venezuela, Valencia del Rey, a diferencia de la Valencia mediterránea. Así que felicitaciones pues a todos los valencianos y las valencianas. Cerca de Valencia, en 1814, el 25 de marzo, falleció Antonio Ricaurte, militar colombiano. Se corrió la historia de que él se había inmolado en San Mateo, volando el botín, el parque de armas, para que no cayera en manos de los españoles. Sin embargo, Luis Perú de la Croix, quien era un edecán de Bolívar, comentó que en realidad, comentó el edecán de Bolívar que fue el propio Bolívar el que inventó el mito para entusiasmar a los soldados, porque en realidad, según se supo, Ricaurte murió de un balazo y un lanzazo cuando estaba de retirada precisamente de San Mateo. Hoy está cumpliendo 60 años Sarah Jessica Parker, la muy talentosa actriz de Sex and the City. Y tenemos que hoy también está cumpliendo años Edgar Ramírez, está cumpliendo apenas 48 años. Ha tenido una muy destacada carrera en Europa y también en Hollywood. Y el ciclista de BMX, el ganador olímpico en Tokio, Daniel Derse, está cumpliendo hoy 39 años. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en San Francisco con Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Con ella vamos a ponernos al tanto de lo que ocurrió ayer en la audiencia en San Francisco, resultados en principio muy positivos, y también con la audiencia que se dio en Boston. Luego en Houston vamos a conversar con el economista Francisco Monaldi, el profesor en la Universidad de Rice. Con él vamos a hablar de este impuesto al 25%, arancel que le ha impuesto al petróleo que se le venda, el petróleo venezolano que se le venda a un tercer país. Ha impuesto este arancel Donald Trump. Luego, en la ciudad de Washington, vamos a conversar con Juan Papier, el subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Con él vamos a hablar de la situación planteada a nivel de derechos humanos con los venezolanos que fueron trasladados, que no deportados, a la cárcel en El Salvador. El foro de hoy, vamos a hablar de estrés. Siempre el estrés es una constante. Siempre usted va al médico que sea y siempre ese médico le va a decir, usted tiene tal y tal y tal cosa y también es víctima de estrés. Bueno, pero hoy vamos a hablar del eustrés. ¿Qué es el eustrés? Bueno, el estrés positivo, porque todo tiene su lado positivo. Lo vamos a abordar con el psicólogo Carlos Benítez en Madrid y con la psicóloga Sonifer Villarroel, ella está en la ciudad de Bogotá. Luego en Washington vamos a conversar con el periodista y politólogo José de Bastos. Con él vamos a tocar
este tema insólito que ha ocurrido, y es que se filtró una red de comunicación social, Signal, se filtró una reunión, unos intercambios de opiniones entre el vicepresidente Pence, entre el vicepresidente Pence y otros altos funcionarios, y esto se filtró a The Atlantic. Eso lo vamos a hablar. Luego vamos a conversar con el ingeniero electricista Miguel Lara a propósito de la situación, el nuevo plan de para racionar el servicio de energía eléctrica en Venezuela. Y vamos a cerrar aquí en Miami con Margarita Bulton a propósito de la exposición, la nueva exposición del Centro Cultural Imago. Ese va a ser el programa que te hemos preparado para el día de hoy. A las 9:06 vamos con nuestro editorial. En el día de ayer, los abogados de los inmigrantes pidieron a un juez federal que pospusiera 2 acciones de la secretaria de Seguridad Nacional, la señora Kristi Noem, que conducirían a la deportación de cientos de miles de venezolanos que están amparados aquí en Estados Unidos por el TPS, el estatus de protección temporal. El abogado Shen señaló que no contaba, el juez Shen, el juez que conoció de la causa allá en San Francisco, señaló que no contaba con un expediente administrativo completo en ese momento, pero sí afirmó que, según las declaraciones de los beneficiarios del TPS, la revocación de este estatuto para los venezolanos podría tener un impacto adverso en ellos, así como en el interés público, ya que los beneficiarios venezolanos suelen tener estudios, suelen tener empleos estables y cometen delitos en una tasa mucho menor que la de la población general. Es decir, son ciudadanos normales que pagan impuestos. El juez Chen dijo que posponer la decisión no sería una gran carga para el gobierno, pues aún quedaban cuestiones jurisdiccionales por establecer. Él dijo que ya se tomaría su tiempo y decidiría. Y eso se tomó como una victoria importante para la causa de los demandantes. El juez Chen le preguntó a la abogada del Departamento de Justicia, Sarah Vaughan, cuáles serían las dificultades del gobierno de Trump. El perjuicio para el gobierno radica en que la secretaria Noem ha analizado el asunto, ha tomado una decisión relacionada con el interés nacional y tiene interés en que se cumplan sus órdenes. Él se apeló al caso de Nueva York y se evidenció que en Nueva York se podría la ciudad perder miles de millones de dólares debido a los extranjeros, entre comillas, ilegales, porque estos también trabajan allá en la ciudad de Nueva York y pagan impuestos. Al respecto, en la semana pasada habíamos comentado el estudio del doctor Ernesto Castañeda de la American University en Washington. El abogado de los inmigrantes venezolanos afirmó que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de rescindir el TPS, se basaba en prejuicios raciales, cuando ella dijo en Fox News que todos los venezolanos beneficiarios del TPS eran sinvergüenzas. Y ese argumento le impactó y le preocupó al juez Shen. De manera, pues, que la situación que tenemos en este momento es positiva. De todas maneras, cuando podamos, ya vamos a entrevistar a Adelis Ferro del Venezuelan American Caucus, que estuvo presente en la audiencia, y ella nos ampliará en los comentarios. Eso lo hacemos de inmediato, al regreso de esta pequeña pausa. Son las 9:09 de la mañana. Vamos a cambiar hoy la estructura del programa para poder hacer en este momento la entrevista con Adelis Ferro, quien está por tomar un avión allá en el aeropuerto de San Francisco. Muy buenos días, Adelis. Gracias por atendernos. Gracias por hacer el cambio. Buenos días. Gracias, César. Bueno, como verás, estamos despiertos desde muy temprano. De hecho, sí, mi voz tampoco sale muy normal, pero y estás ya en pinta viajera, sí.
Cuéntanos, ¿qué Total. balance haces de la audiencia de ayer en San Francisco? Un balance muy positivo, fue una experiencia realmente impresionante en muchos aspectos. Creo que los abogados que representan a los venezolanos con TPS son absolutamente maravillosos. Muchas veces, si alguno de las personas que nos están viendo pudo ver la audiencia, muchas veces dejó sin palabras y sin respuestas literalmente a los abogados que están defendiendo al Departamento de Seguridad Nacional y a la administración Trump. Creo que fue una audiencia muy positiva, muy favorecedora. Estamos muy optimistas. Es en la primera batalla de un Ujú. largo tiempo de batallas legales, pero creo que esta es una de las batallas más importantes y estamos realmente muy, muy positivos y muy optimistas. El juez Shen dijo que no tenía todo el expediente administrativo. Él tiene que evaluar todo esto. ¿Para cuándo se manifestará el juez Shen, Adelis? Eh, para la audiencia, para la moción de emergencia ya puede tomar una decisión tan pronto como hoy. Estamos Ujú. esperando en cualquier momento de las próximas horas, una decisión con respecto a la moción de emergencia que dejaría protegidos a más de 600.000 venezolanos que tienen TPS para que Ujú. no sean sujetos de deportación y que sigan con estatus legal y con su permiso de trabajo, que sería una normativa Ujú. la explicación de cómo hacerlo vendrá después, si Dios quiere, que se nos otorgue el amparo. Con respecto a toda la parte que él tiene que ver de todo el proceso administrativo y todo lo que se le va a pedir a Homeland Security, que ya los abogados asomaron que es una petición, él lo que dijo es que una vez que empiece el proceso, porque ayer fue la audiencia para escuchar argumentos y para hablar de esta moción de emergencia. Una vez que él se pronuncie sobre la moción de emergencia, empieza el proceso legal, digamos, en firme, y ahí viene el proceso de Sí. descubrimiento o discovery, como se llama aquí, que es donde entra toda esa documentación administrativa que él tiene que revisar y que los abogados de la demanda que están representando a los venezolanos quieren ver. Adelis, por las informaciones que he leído en las reseñas de prensa, el juez Shen quedó muy impactado por el elemento eh, racial, el argumento de que la señora Noem había hecho argumentos raciales al decir que todos los beneficiarios del TPS eran sinvergüenzas. Y se demostró que eran trabajadores, eran personas que estaban legalmente en Estados Unidos y que estaban suficientemente amparados, pagaban impuestos. Coméntanos qué fue lo que ocurrió en ese momento, Adelis. La verdad es que, como te digo, los argumentos eran tan sólidos. Ese argumento lo dio el abogado Agilan Arulanantam, que lo deberías entrevistar porque habla español. Ujú. Y es el líder del grupo de abogados. Y él tiene las evidencias, tiene los videos, tiene las tomas de los videos, las palabras que se dijeron. La verdad es que tú siempre tan elegante, sinvergüenza, es un término bastante bonito para todo lo que nos dijo en ese video. Pero el juez utilizó, Agilan, el abogado, utilizó la palabra racismo y el juez le preguntó directamente a los abogados de la defensa del gobierno y la verdad es que ella solo atinó a decir, bueno, es que realmente ella no se estaba refiriendo a los beneficiarios del TPS, se estaba tan refiriendo a los beneficiarios del TPS que la frase incluye la palabra Sí. TPS. De hecho, dijo TPP, TPP, Ujú. porque en ese momento creo que ni sabía realmente qué era de lo que estaba hablando en cuanto a la figura. Pero fue un momento bien revelador, Ya. porque ahí nos dimos cuenta, al menos yo, que no soy abogado, que los abogados del gobierno realmente tienen muy pocos argumentos para defender eh, Mm. toda esta locura a la que nos han Y llevado sin ninguna necesidad. no estuviste, evidentemente, porque no tienes el don de la omnipresencia, pero en paralelo se dio la audiencia en Boston con la juez Indira Talwani. ¿Qué nos puedes comentar de esa otra audiencia que era sobre el caso del parol humanitario? Estuvimos en contacto después con los abogados, de hecho acabamos de poner unos videos en nuestras redes del Venezuelan American Caucus y en la mía personal. Eh, También estamos muy optimistas, se unieron estados a apoyar la petición de los beneficiarios del TPS de todos los países, porque no es solo de los venezolanos, y de todos los países que lo tienen, perdón, del parol humanitario, Sí. incluyendo Ucrania inclusive.
Eh, y la verdad es que estamos muy optimistas de que al menos se otorgue una protección y también estamos esperando una decisión en los próximos días porque también hay una moción de emergencia para que los beneficiarios del parol no se queden sin estatus en los próximos 30 días. Y también creemos que vamos a conseguir que por lo menos puedan terminar el tiempo que tiene cada uno con el parol humanitario, esos 2 años, que cada quien los pueda terminar cuando corresponda y sobre todo que se levante la pausa administrativa que en este momento tiene el Departamento de Homeland Security a través de UCIS, que no le está permitiendo a los beneficiarios de parol hacer la transición hacia otros beneficios migratorios. Todas esas aplicaciones están en lo que ellos llaman una pausa administrativa, que de inmediato que el juez ordene que se sigan procesando todas esas aplicaciones para todas las nacionalidades y que simplemente se les dé respuesta. Nosotros no estamos pidiendo que se les apruebe a todos, pero que al menos se les procesen las aplicaciones. Digamos, Adelis, entonces, que... sí. No, que positivos, muy positivos también en eso. Muy bien. Y en medio de todo esto, tenemos el caso del juez Boasberg, quien insistió en su posición. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Yo creo que ese es un caso que de una manera u otra va a ser histórico, porque yo creo que el desafío, la manera desafiante como la administración tomó las órdenes del juez, los vuelos no habían aterrizado y de hecho ahora ya se están introduciendo pruebas y affidavits e incluso una demanda nueva donde se está diciendo que no había aterrizado. Hay una persona, hay un venezolano, yo te puedo pasar luego la información, no la tengo exactamente clara porque no la tengo aquí, no la estoy viendo, pero hay un venezolano que está demandando personalmente porque hubo una orden del juez que indicaba que él que debían devolver los aviones y no sucedió. Terminaron aterrizando en El Salvador. Yo creo que vamos a ver qué dice la Corte de Apelaciones. Ojo, pueden pasar muchas cosas. La Corte de Apelaciones puede decidir una cosa u otra, pero seguirá escalando porque es un caso que creo que va a sentar un precedente para muchas otras decisiones y mucho otro manejo de decisiones por parte de la administración Trump. Bien, en resumidas cuentas, Adelis, porque esto tiene que ver con el caso de los no deportados, de los llevados a El Salvador. Deportados si hubieran ido a Venezuela, ¿no? Volviendo al caso de los que están bajo el parol humanitario que se discutió en Boston y sobre todo el del TPS que se discutió en San Francisco, a la mañana de hoy podemos ser optimistas. Pregunta. Extremadamente optimista. Yo ayer en un video que hicimos les dije sobre todo a los beneficiarios del TPS que aunque no era definitivo, anoche podían dormir un poco más tranquilos y yo lo sostengo. Hoy estoy mucho más optimista y con los venezolanos que están en El Salvador, más allá de si alguno de ellos ha cometido algún crimen o no, vamos a seguir luchando porque todos tengan el debido proceso. Y yo, que soy tu entrevistada, yo voy a utilizar una palabra: no fueron deportados, no fueron trasladados. Hay un pago de dinero para recibir a seres humanos. Fueron traficados. Y así es como está. Y la cantidad de personas inocentes que están en esa cárcel venezolanos específicamente, es abrumadora y dolorosísima. Ellos tampoco los vamos a dejar solos y vamos a hacer lo imposible porque salgan de esa cárcel. Adelis, muchísimas gracias por gracias estos a ti. minutos y a nombre de todos ese inmenso número de compatriotas venezolanos bajo el amparo del TPS, muchísimas gracias por todo lo que has hecho, Adelis. Muchísimas gracias. Somos un grupo. Somos muchos. Yo soy una de las caras más visibles, pero somos muchos. Extiéndele la gratitud a todos, por favor. Gracias. Adelis Ferro desde el aeropuerto de San Francisco, donde está ya por tomar un avión. Son las 9:23, una pausa y ahora sí venimos con las noticias más importantes del día de hoy. Y hoy a las 9:26 de la mañana, ahora sí vamos con las noticias más importantes del día de hoy. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, afirma que los senadores republicanos investigarán a fondo cómo Jeffrey Goldberg, el editor jefe de la revista The Atlantic, fue incluido en un chat grupal de Signal
entre altos funcionarios de seguridad nacional de la administración Trump, durante el cual se revelaron detalles clasificados sobre un ataque militar contra los rebeldes hutíes. Thune habló con la prensa poco después de que el senador John Cornyn, republicano de Texas, miembro del alto rango del Comité de Inteligencia, calificara la inclusión como un gran error. Parece una metedura de pata enorme. ¿Hay otra manera de decirlo? Así dijo Cornyn a los periodistas en el Capitolio. Los demócratas del Senado criticaron duramente al asesor de seguridad nacional de Trump, el señor Mike Waltz, y a otros por discutir detalles sobre los ataques con misiles en una aplicación comercial y no asegurarse de la identidad de las personas en el chat. Cito: esta es una de las filtraciones de inteligencia militar más impactantes que he leído en muchísimo tiempo. Lo que tenemos aquí son altos líderes estadounidenses, incluyendo al vicepresidente y al secretario de Defensa, manteniendo conversaciones clasificadas sobre acciones militares a causa de una aplicación insegura. Así dijo el líder demócrata Chuck Schumer. Por su parte, el secretario de Defensa Pete Hegseth negó ayer que miembros de la administración Trump debatieran en un grupo privado de mensajería sobre planes bélicos en el Yemen. Le cito: nadie estaba enviando mensajes sobre planes de guerra y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Punto. Fin de la cita. El presidente Trump celebró una reunión de gabinete ayer con la asistencia del multimillonario Elon Musk. En ella, los líderes de las agencias destacaron los esfuerzos para recortar programas que consideraban innecesarios o derrochadores en sus respectivos departamentos. Trump recorrió la sala y reconoció a cada funcionario del gabinete, la mayoría de los cuales elogiaron los esfuerzos para promover la agenda del presidente en materia de economía, inmigración y seguridad nacional. Sin embargo, varios funcionarios comentaron las iniciativas de reducción de costos que destacaron dados los desacuerdos privados entre los líderes de las agencias y el señor Musk sobre la reducción del alcance del gobierno. Cito: con la ayuda de Elon estamos eliminando las redundancias, estamos optimizando nuestro departamento. Así dijo el secretario de Salud Robert Kennedy Jr. El secretario de Transporte Sean Duffy dijo que su departamento estaba trabajando con Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, para modernizar los sistemas de control de tráfico aéreo en el país. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, anunció que su agencia había cancelado un contrato de $300,000 que, según ella, se destinaba a educar a agricultores queer y transgénero sobre justicia e igualdad alimentaria. El presidente Donald Trump anunció sus planes de imponer a Venezuela un arancel secundario del 25% a los países que compren petróleo y gas de la nación caribeña. Trump afirmó que los aranceles se impondrán la próxima semana porque Venezuela ha enviado a su país a migrantes, delincuentes y pandilleros. Estas acusaciones no se han fundamentado en hechos contra todos los migrantes. Trump también afirmó que podría desechar los planes de imponer aranceles recíprocos del 25% a otros países para las importaciones de productos farmacéuticos, automóviles y madera que entrarían en vigor el 2 de abril. Cito: podría concederles un respiro a muchos países. Así dijo Trump ayer en la Casa Blanca sobre los aranceles recíprocos que igualan los de los países extranjeros dólar por dólar. Podríamos, continuó Trump, ser incluso más benévolos que eso. Fin de la cita. Por su parte, el gobierno chino pidió hoy martes que Washington, cito, deje de interferir en los asuntos internos de Venezuela. Eso en referencia al anuncio por parte del presidente Trump de la imposición de los aranceles del 25% a los países que compren petróleo venezolano. El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, declaró hoy martes en rueda de prensa que Estados Unidos ha abusado durante mucho tiempo de las sanciones unilaterales ilegales y de una jurisdicción de largo alcance, y pedía que Washington retire las sanciones contra Caracas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro, extendió el plazo para que Chevron abandone Venezuela y lo corrió del 3 de abril al 27 de mayo próximo. En una nueva licencia, la 41B, se informa que la petrolera estadounidense podrá permanecer en Venezuela hasta las 12:01 de la tarde del venidero 27 de mayo, con lo que amplía
en más de un mes el tiempo para que la transnacional cese sus operaciones en el país y reemplaza la licencia 41A que emitió el 4 de marzo. La licencia 41B destaca que Chevron no podrá ampliar sus operaciones en nuevos yacimientos petrolíferos en territorio venezolano, y como la 41 tampoco le permite el pago de ningún dividendo, incluyendo un dividendo en especie a PDVSA o cualquier entidad en la que PDVSA posea directa o indirectamente un interés del 50% o más. Tampoco podrá vender petróleo o productos derivados del petróleo producidos por o a través de las empresas conjuntas de Chevron para la exportación a cualquier jurisdicción que no sean los Estados Unidos, y prohíbe cualquier transacción que involucre a una entidad ubicada en Venezuela que sea propiedad o esté controlada por una entidad ubicada en la Federación Rusa. Cita textual. Abogados de derechos de los inmigrantes pidieron al juez Edward Shen en la Corte Quinta de San Francisco que pospusiera 2 acciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que conducirán a la deportación de cientos de miles de venezolanos en los Estados Unidos bajo el programa de estatus de protección temporal, TPS. En la audiencia, los abogados del Departamento de Justicia afirmaron que la señora Noem actuó dentro del ámbito de su autoridad y negaron que hubiera actuado por motivos discriminatorios. El juez Shen afirmó que posponer la decisión no parecía suponer una gran carga para el gobierno, pero que aún quedaban cuestiones jurisdiccionales por resolver. Aseguró que emitiría una resolución por escrito y programaría una conferencia de gestión de casos, pero no especificó un plazo específico. La juez Indira Talwani, juez federal que supervisa una demanda contra la decisión del gobierno de Donald Trump de revocar el estatus legal de más de 500,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que obtuvieron libertad condicional en Estados Unidos bajo el programa del gobierno de Biden, escuchó los argumentos ayer lunes y programó otra audiencia para dentro de 2 semanas. Los abogados que representan a los migrantes en el caso que se lleva a cabo en Boston expresaron optimismo ante la posibilidad de que la jueza Talwani emita una orden de protección temporal antes de la próxima audiencia, señalando que parecía preocupada por los argumentos del gobierno. La jueza programó otra audiencia para el próximo 7 de abril. El juez federal James E. Boasberg mantuvo en vigor su fallo que prohíbe a la administración Trump usar una poderosa ley de tiempos de guerra para deportar sumariamente a un grupo de inmigrantes venezolanos a quienes las autoridades acusaron de pertenecer a una violenta pandilla callejera. En un documento de 37 páginas, el juez Boasberg afirmó que la orden debería mantenerse vigente para los venezolanos para que ellos tuvieran la oportunidad de impugnar las acusaciones de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, antes de que la administración Trump pudiera expulsarlos del país en virtud de la ley de tiempos de guerra conocida como Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley, según escribió el juez Boasberg, le cito, posiblemente prevé que quienes caigan en sus redes deberán tener la oportunidad de solicitar dicha revisión. Fin de la cita. En su orden, el juez indicó que aún no había emitido un fallo sobre las complicadas cuestiones legales de si el Tren de Aragua debía definirse como una nación hostil o si el fenómeno de los inmigrantes que cruzan la frontera podía interpretarse como una invasión, entre comillas. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos con más aquí en Conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Bien, recién leía para ustedes la noticia sobre el arancel secundario al petróleo venezolano. Antes de entrar de lleno en el tema, leo la manera como lo reseña hoy el diario El País en Madrid. La decisión de Donald Trump de aplicar aranceles del 25% a los países que compren petróleo a Venezuela tiene letra pequeña. El presidente, el decreto dice, los aranceles entrarían en vigor el 2 de abril, pero la aplicación no es automática. El decreto deja que sea
el secretario de Estado, Marco Rubio, el que decida a qué países se le aplican los aranceles y a cuáles no. El texto que firmó el presidente dice se pueden imponer los aranceles, no es algo automático. Y se reseña aquí en este diario, Estados Unidos paradójicamente ha ampliado a la vez el plazo para que su propia petrolera Chevron siga operando en Venezuela. Leo esto en primer lugar para entender que hay aquí varias consideraciones en juego. Vamos a consultar con un experto. En Houston está el doctor Francisco Monaldi. Francisco, muy buenos días. Gracias por atendernos. Un gusto, César. ¿Cuál es tu primera lectura de este arancel secundario que ha decretado el presidente Trump para el petróleo venezolano? Mira, lo primero que es muy relevante es entender que esto no tiene muchos precedentes históricos, que sepamos, es una nueva herramienta, vamos a llamarlo así, de presión económica en los países. Sabemos que el presidente Trump favorece mucho el uso de aranceles, pero esto es una manera, digamos, novedosa de, digamos, aplicar lo que se conoce como sanciones secundarias. Es decir, que si un país, en este caso, por ejemplo, China, que es el principal comprador de crudo venezolano, sigue comprando crudo a Venezuela, el Departamento de Estado, el secretario de Estado, le puede imponer una arancel a todos los productos que China exporte a los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de un costo inmenso para China si se implementa esta política. Y eso es, digamos, un salto muy significativo en este tipo de herramientas digamos, de sanciones. De hecho, los chinos son los primeros que han reaccionado criticando duramente esta medida, ¿no? Así es, el gobierno chino obviamente se dio por aludido. Es muy importante entender que los otros países que compran petróleo a Venezuela están licenciados hasta ahora, son básicamente los Estados Unidos, España y India, y por supuesto a esos países basta con quitarles la licencia para que no puedan seguir haciendo esas exportaciones, de manera que esta medida tiene un destinatario fundamental y es la China, es diciéndole a los chinos no sigan comprando crudo venezolano. ¿Y de qué manera afecta eso ya puntualmente a Venezuela, al gobierno venezolano? Bueno, vamos a suponer que China le ordene a los refinadores independientes no seguir comprando crudo venezolano. El impacto podría ser brutal, porque en este momento más de la mitad del crudo venezolano se vende en el mercado negro en China, y eso representa una parte muy importante de los ingresos del gobierno de Nicolás Maduro. Eso pudiera colapsar literalmente los ingresos, y si eso se combina con la cancelación de las licencias, estaríamos en una situación muy dramática, similar quizás a la que hubo en 2020 cuando se combinó el COVID con las sanciones secundarias. Ahora, hablando de las licencias, fíjate que en la nota que leí previo como introducción a esta conversación, se habla de la paradoja, entre comillas, de la licencia 41B, que extiende el lapso para Chevron. ¿Cómo interpretas eso, Francisco? Sí, hay dos maneras de interpretar eso. No es una licencia nueva, no es digamos, no se parece a la licencia que tenía antes Chevron, es una licencia para cesar sus operaciones, con la diferencia de que ahora les dieron unos 2 meses adicionales a los que ya, al mes que les habían dado originalmente. Pero es una licencia muy restrictiva. Una interpretación es que eso compra tiempo y permite posiblemente una negociación sobre una licencia sustituta en el futuro. Esa es una interpretación, y como sabemos, el señor Grenell, el enviado especial del presidente Trump, ha insinuado eso varias veces, y una política en que los demás no puedan comprar petróleo para los a Venezuela, pero los Estados Unidos sí puedan. Pero la otra interpretación es simplemente se le dio un plazo adicional a Chevron, simplemente porque es muy difícil para una empresa en 30 días cerrar todas sus operaciones. Lo normal en el sector petrolero es que se den 90 días y que simplemente fue una concesión limitada a ese aspecto. A ver, el gobierno venezolano ha reaccionado virulento
como se esperaba, y me llamó la atención una frase: esto lo que evidencia es el fracaso de las sanciones económicas. ¿Cómo interpretas esa frase, Francisco? Sí, el gobierno de Nicolás Maduro sabe que dentro del gobierno de la administración Trump en los Estados Unidos hay visiones diferentes y está claramente tratando de avanzar, digamos, la otra agenda, la agenda de una posible negociación, y entonces enfatiza que en el pasado estas sanciones no tuvieron los efectos que Estados Unidos quería, pero es una lucha, digamos, de dos claramente narrativas diferentes y percepciones diferentes de cuál es la política de Estados Unidos con respecto a Venezuela. Me llama la atención que la justificación en el orden, digamos, entre comillas, político, sigue siendo Venezuela ha enviado a Estados Unidos de forma deliberada y engañosa a decenas de miles de delincuentes de alto nivel y de otros tipos, muchos de los cuales son asesinos y personas de carácter muy violento. Y entonces aquí viene el tema del Tren de Aragua, etcétera, etcétera. ¿No es un poco jalado incluir ese argumento al momento de esta decisión, Francisco? ¿Cómo lo interpretas? Sí, políticamente obviamente aquí hay un uso retórico del tema del crimen y los inmigrantes por la administración Trump en todos los, digamos, aspectos de la política. Evidentemente, históricamente el tema de sanciones y lo refleja también esta orden ejecutiva, habla de temas más bien de que en Venezuela no están dadas las condiciones democráticas, Sí. pero ciertamente la venta política a su base política que hace el presidente Trump de todos los aspectos le da énfasis a este tema de una conexión entre inmigración y criminalidad que, digamos, parece difícil de sostener el resto de la política, pero es la venta retórica que han usado. Francisco, ya para cerrar, tratando de ponerle números a esto, dijiste, esto nos podría llevar a un colapso de la dimensión que se dio en el 2020, cuando se mezcló COVID, pandemia, con toda la crisis económica, sanciones y demás. ¿De cuánto estaríamos hablando de darse ese colapso total ahora, 5 años después? Mira, depende obviamente mucho de exactamente los detalles. Por ejemplo, recuerda que tiene que el secretario de Estado decidir claramente amenazar a los chinos y que los chinos tomen la decisión de ordenar a sus refinadores independientes, que son independientes, que no son del Estado, actuar. Pero si ocurriera, podría caer el ingreso petrolero a menos de la mitad. Estamos hablando de unos 6.000 millones de dólares de caída del ingreso petrolero anual, y eso asumiendo, por supuesto, precios constantes. Yo veo difícil ese escenario porque creo que Estados Unidos se va a cuidar de tomar una decisión muy agresiva, dado los efectos que eso sí pudiera tener en el mercado petrolero internacional, a menos que ellos tengan muy claro que Arabia Saudita o otros actores van a compensar por esos barriles que Venezuela que salen del mercado. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado, César. Francisco Monaldi, desde la ciudad de Houston. Ya regresamos en Conexión. Como habíamos destacado previamente en nuestra conversación con Adelis Perro, el juez James Boasberg ha mantenido intacto su fallo con relación al caso de los venezolanos llevados a El Salvador. Vamos a Washington. Allí está Juan Papier, quien es el subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch. Juan, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿En qué situación se encuentra en este momento este caso? ¿En qué etapa este caso de los venezolanos que fueron llevados a El Salvador? Que nos han hecho una observación, no se puede hablar de deportados porque ellos no son salvadoreños, se deporta al sitio de origen, al sitio del cual tú vienes, y ellos no venían del Salvador. Y dos, el señor Bukele cobra
por estos traslados, con lo cual estamos hablando de transacciones económicas por tráfico humano. ¿Cuál es la postura de ustedes en Human Rights Watch, Juan? César Miguel, esta es una situación completamente atípica. Creo que el presidente Trump está experimentando con procesos migratorios que parecen destinados a atemorizar a los migrantes, a los solicitantes de asilo, para que no vengan a los Estados Unidos. Parecen destinados a generar terror en la población para que nadie corra el riesgo de intentar llegar a la frontera sur a pedir asilo en Estados Unidos. La decisión del juez Boasberg anoche creo que es muy positiva. El juez concluye que aquí las personas que trajeron el caso pueden tener razón sobre que los traslados han sido en violación de la ley americana, y concluye que aquí puede haber un daño irreparable por las condiciones carcelarias que existen en El Salvador. De hecho, el juez Boasberg cita informes y hallazgos que le hicimos llegar de Human Rights Watch sobre los maltratos, las torturas, el régimen de incomunicación en el que se encuentran las personas que están detenidas en las cárceles de El Salvador, incluyendo los más de 200 venezolanos que fueron enviados allí. ¿Quiénes son esos 238 venezolanos, Juan? Nosotros estamos documentando los casos uno a uno. Y ese es un trabajo que toma tiempo porque hay que corroborar la información. Vamos poco a poco conversando con familiares que nos dicen, mi familiar que fue enviado a El Salvador no es un miembro del Tren de Aragua. Algunos nos dicen, no, él limpiaba baños, él trabajaba en los Estados Unidos de vender y comprar carros. Algunos nos dicen, él fue miembro de las fuerzas militares en Venezuela y huyó debido a la crisis humanitaria en el país. Estos son algunos de los testimonios que hemos estado recolectando poco a poco, pero aquí lo importante es corroborar esa información, verificar que, como nos indican las familias, estas personas no tenían antecedentes penales ni en los Estados Unidos ni en Venezuela, y estamos avanzando ese trabajo poco a poco para poder traer mayor luz sobre estos hechos. Sobre la transacción comercial, el lucro que hace el señor Bukele de todo esto. Estamos hablando de una cárcel en El Salvador para personas que, en la eventualidad de que en efecto fuesen unos criminales, no cometieron el crimen o el delito en El Salvador. ¿Por qué entonces están allí? ¿Cómo se explica esto, Juan, en el derecho internacional? Mira, yo creo que desde el punto de vista del derecho internacional, estamos aquí ante un esfuerzo de externalización de un experimento completamente nuevo. Yo no conozco antecedentes, en Human Rights Watch no conocemos antecedentes de algo similar. Quizás el más parecido es cuando Australia en el año 2016 envió a más de 1.200 personas a la isla de Nauru, en el Pacífico, pero esa situación fue distinta porque en Nauru estas personas podían solicitar asilo para eventualmente quedarse allí. Aquí estas personas son enviadas a la cárcel sin ningún proceso judicial ni ninguna posibilidad de acceder a asilo. Es decir, es incluso peor lo que estamos viendo en El Salvador. Yo he dicho que estamos ante un esfuerzo de crear un Guantánamo centroamericano. Sí. Y lo digo porque creo que aquí, al igual que en la guerra contra el terrorismo, lo que se pretende hacer es poner a estas personas por fuera de la protección de la ley y del escrutinio público en los Estados Unidos. Hacer que estas personas, por el hecho de estar en otra jurisdicción, no puedan ser alcanzadas por una decisión judicial. Y esto es mucho más desafiante que lo que ocurrió en Guantánamo, porque Guantánamo estaba bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Y eventualmente los jueces, a través de los casos de habeas corpus, impusieron que se garanticen los derechos de esos detenidos allí. Aquí estamos ante personas que están en otro país, y es un país donde no hay separación de poderes, donde no hay independencia judicial, y por lo tanto también es irrealista pensar que los recursos que se presenten en El Salvador puedan tener grandes resultados para garantizar los derechos de estas personas. Claro. Hay una circunstancia, uno de los casos más resaltantes, y lo ha mencionado varias veces el propio presidente Trump, es el caso del individuo venezolano, el criminal en Savannah, Georgia, que asesinó a una estudiante. Ese individuo está condenado ya aquí en Estados Unidos y ha
sido y está detenido aquí en Estados Unidos, donde él cometió el delito. Individuo que se ha comprobado no pertenece para nada al Tren de Aragua, que es un detalle que no es menor, habida cuenta que el Tren de Aragua es el gran argumento en todo esto. Ese es un caso muy puntual. Si extendemos eso a los otros venezolanos, asumiendo que eventualmente los 238 en efecto son delincuentes, son criminales, ¿por qué están entonces en El Salvador y no han sido juzgados aquí, en Estados Unidos, por sus delitos que además no conocemos? Así es, como tú mencionas, creo que te refieres al caso de Laken Riley, Sí, que fue un exactamente. caso que generó gran preocupación en los Estados Unidos. Y lo que estamos ante un esfuerzo de la administración por vincular la migración con el crimen. Durante la primera administración Trump, esto se hizo con la MS-13, con la pandilla salvadoreña, porque en ese momento una de las grandes preocupaciones de la administración eran los migrantes salvadoreños. Entonces se estigmatizaban y decían que los salvadoreños eran todos miembros o la mayoría miembros de la MS-13. Por supuesto, eso no es así. En la segunda administración Trump se hace con el Tren de Aragua. ¿Por qué? Porque una de las grandes preocupaciones es la migración venezolana y porque tienen casos como el de Laken Riley para intentar estigmatizar al resto de la población. Aquí lo que hay es un esfuerzo por exagerar, yo creo, los alcances del Tren de Aragua. Por supuesto que es un grupo criminal que ha cometido atrocidades, pero que no tiene el alcance que ellos dicen que tienen los Estados Unidos. Y eso se hace para estigmatizar a la población y se envían a estas personas fuera del país en un esfuerzo por privarlas de la protección judicial que pueden tener los Estados Unidos. Las personas presas en los Estados Unidos tienen acceso a recursos legales. Las personas que son enviadas fuera del país pueden quedar fuera de la protección de esa protección judicial. Ya para cerrar, Juan, por lo pronto, ¿qué le espera entonces a estos 238 venezolanos en la cárcel del Secot, en El Salvador? Mira, es un caso inmensamente desafiante. Nosotros en Human Rights Watch tenemos pocos casos tan difíciles como este a nivel global. Estamos recordando las lecciones del caso de Guantánamo, donde poco a poco, a través de recursos judiciales y el trabajo conjunto de organizaciones de derechos humanos y periodistas, se logró garantizar los derechos de esas personas y esperamos aquí que se pueda lograr algo similar. Estamos presentando recursos, inscritos judiciales, apoyando a los abogados que presentan los recursos. Creo que el juez Boasberg y ese caso, JGG, en el Distrito de Columbia, es fundamental, es la principal vía para garantizar los derechos de estas personas. Pero tengo que ser claro, el caso es inmensamente desafiante porque estas son personas que están fuera del territorio de los Estados Unidos, en un país donde no hay separación de poderes como es El Salvador. Juan, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Era Juan Papier, el subdirector para las Américas de Human Rights Watch desde Washington. Una pausa y venimos con el foro en la mañana de hoy. 1 FM. Usted va al médico, cualquier disciplina, el gastroenterólogo, el oftalmólogo, el endocrino, cualquier disciplina médica, le van a decir, pues, el problema es este, y usted está padeciendo mucho estrés. Todos los médicos, no importa la disciplina, terminan siempre hablándole del estrés. Y el detalle está en que el estrés está allí, todos por lo visto somos víctimas del estrés. Pero hay un estrés positivo, así es, un estrés conocido como eustrés. ¿Qué es ese eustrés? Vamos a hablar de eso en nuestro foro de hoy. En Madrid está el psicólogo Carlos Benítez. Carlos, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Y en Bogotá está Sonifer Villarruel, también psicóloga. Sonifer, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. ¿Qué es el eustrés? Vamos a comenzar con Carlos, por favor. Carlos. ¿No tengo a Carlos? A ver. Hola. Carlos, ¿estás con nosotros? Sí, por favor. ¿Qué es el eustrés? Pues como bien has dicho, es el eustrés que consideramos positivo. Este tipo de estrés tiene una serie de características. Vamos a
decir así como un ejemplo de los animales, ¿no? Pues una gacela que tiene miedo, corre, se salva de lo que te estaba amenazando y luego vuelve al reposo. Ese estrés le ha permitido ponerse en marcha, estar más atenta, localizar dónde está el problema y poner los medios para huir de él. Entonces, este es el estrés positivo. Nosotros también lo tenemos, evidentemente. ¿Cómo lo ves tú, Sonifer? Muy buenos días para todos y buenos días para ti, César y Carlos. Pues estrés, podríamos decir que es una faceta o una categorización del estrés del que hablamos de manera regular, solo que tiene unas características interpretativas bien particulares que hace que lo sintamos un poco más beneficioso. Esa sensación que tenemos dentro de nosotros que lejos de ser incómoda, más bien nos motiva, nos llena de energía, nos reta, nos inspira. Entonces, por supuesto que tiene que ver con una sensación ahí como de que está pasando algo y yo debería ejecutar alguna acción, pero a diferencia del disestrés, que es del que típicamente conversamos, que se siente un poco más incómodo, no lo quiero en mi vida, me genera precisamente esos temas físicos que me hacen ir al médico. El euestrés también me hace moverme, pero me siento un poco más satisfecha. Siento que estoy llevando de una manera positiva la situación, el problema, lo que está ocurriendo en mi vida, y por lo tanto termina generando seguramente algún efecto positivo tanto en mi salud mental como en mi salud física. Entonces es bien interesante, César, porque es estrés a la hora de la hora, pero percibido de una manera diferente, un poco más positiva. Vamos a tratar de precisar el estrés convencional el que conocemos comúnmente. Carlos nos ha dado el ejemplo de la gacela. La gacela corre un peligro, ¿verdad? Viene siguiéndole una fiera depredadora y entonces la gacela corre y una vez que salió del peligro está a salvo y descansa. Pero pongamos por caso que el peligro que acecha a la gacela no desaparece y la pobre gacela no para de correr, que es lo que nos pasa a las víctimas del estrés, que por lo general no sabemos en qué momento vamos a poner la pausa, ni siquiera cuando dormimos, porque entonces vienen sueños cargados de angustia. ¿Cómo podemos marcar esa frontera? Carlos, por favor. La frontera entre, perdona, el estrés de la gacela que corre y el distrés, supongo, ¿no? El negativo. Sí, entre el positivo y el negativo. Vale. Si se puede hablar así. La cuestión es también la magnitud que damos a esa fiera que supuestamente, ¿no? Como mentalmente tenemos presentes. A ver, la ansiedad muchas veces, a mí me gusta distinguir ansiedad, estrés y angustia, ¿no? Como una cosa para distinguir. A ver. Entonces, la ansiedad tiene que ver con el miedo anticipatorio, ¿no? Es algo que voy a afrontar que es peligroso, ¿no? Y me pongo estresado en este momento, aquí y ahora, por ese evento futuro. Entonces, hay gente que a lo mejor pues afronta pues, una reunión que tengo dentro de 2 semanas, lo está afrontando con estrés durante todas esas 2 semanas, sin que pueda hacer nada, ¿no? Para lidiar con ello. Y hay otras personas que, como bien decía Sonifer, ¿no? Este tema de, pues están en un eustrés, están atentos, están trabajando para esa presentación, para esa reunión, pero no la toman con miedo. Muchas veces lo que tenemos que trabajar es que no hay un tigre que esté detrás de ti, sino que a lo mejor le damos esa visión de que es algo muy amenazante y peligroso. Entonces, muchas veces nosotros en terapia trabajamos si eso realmente es una amenaza real o es una cuestión más mental de que me estoy creyendo que es una amenaza. Porque muchas veces en la sociedad hay problemas reales y hay cosas que sí que dan miedo y que asustan, pero muchas veces hay otras que son imaginarias. No sé si tenéis como referente la película de Inside Out 2, la de Disney, sí, que claro. Diferenciaba muy bien esto, ¿no? Reilly en la película creaba como imaginario, o sea, como una imaginación así de sucesos catastróficos. Eso sería un estrés negativo, ¿no? Porque te pones en los peores escenarios. Y luego está el estrés positivo que sale al final de la película y que dice,
ahora sí, puedes pasar estrés. Tenemos examen de francés el jueves, ¿no? O algo así. Ya. Entonces, ahí sí, vamos a ponernos a ello, ¿no? Entonces, ese sería un poco para mí la diferencia y lo que trabajamos también en consulta. Según la imagen, la metáfora que nos ha dado Carlos, me viene la memoria, me trajo aquel viejo porro colombiano, tú lo que quieres es que me coma el tigre, ¿verdad? Entonces te quiero plantear, Sonia, ¿cómo hago yo para que ese tigre yo pueda sacarle ventaja y ventaja positiva? Pongamos que el tigre es de verdad, es decir, el tigre en efecto se va a comer a la gacela, está persiguiendo a la gacela, pero la gacela debe ser inteligente y aprovechar el riesgo para sacarlo, usarlo en su beneficio. ¿Cómo haríamos, Sonifer, por favor? Hay algo clave acá para hacer esa transformación del disestrés al euestrés. Ujú. Y tiene que ver con mi sensación de autoeficacia. Es decir, si la gacela sabe la capacidad que tienen sus músculos para correr de una manera muy, muy rápida y atender además cuáles son esos elementos que hay en el ambiente que pueden ayudarle a generarle obstáculos a ese tigre, a tomar Ujú. atajos, a esconderse en algún lugar, por ejemplo, ¿sí? Y ella está muy segura de su habilidad y está muy segura de que en efecto ese tigre no se la va a comer. Es Ujú. altamente probable que esa gacela transforme entonces una situación de disestrés en una situación de euestrés, porque ella confía en sí misma, confía en sus músculos, confía en su habilidad, confía en sus aprendizajes previos. Eso nos Ujú. pasa igual a los seres humanos. En la medida en la que podamos trabajar, ¿sí? Desde diferentes herramientas, por supuesto, de la psicología, de la salud mental, en la medida en la que podamos trabajar nuestra sensación de autoeficacia, autoestima, autoconcepto y todos estos elementos que tienen que ver con sentirme segura de mis habilidades y si no las Ujú. tengo, pues ir a entrenarme mejor. Ujú. Desde esa perspectiva que tiene que ver conmigo misma y con mi entorno, yo voy a poder transformar en mi día a día ese tigre en Ujú. un reto. Voy a Ya. poder felicitarme eventualmente, voy a poder correr más rápido o correr mejor. Bueno, les agradezco mucho la conversación. Me voy a quedar con otro recuerdo de mi juventud, de mi infancia, hace ya en el Pleistoceno superior, ¿no? Había una petrolera, una gasolinera que decía, ponga un tigre en su tanque, se llene el surtidor con un tanque de esta gasolina, de manera tal de que se va a hacer el EUS 3 para el día de hoy. Sonifer, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. A ti, César. A ti, César. Carlos Benítez desde Madrid y Sonifer Villarruel desde Bogotá. Una pausa y ya regresamos en conexión. Toma nota de este número telefónico, 305-468-0044, 305-468-0044. Este es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana con más de 25 años de experiencia en los Estados Unidos. Como abogada está licenciada para trabajar todos los casos migratorios en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, puedes llamar al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada, sin costo adicional, va a repicar aquí en Estados Unidos, en la oficina de la doctora Burgos, aquí en Miami. Estos tiempos de incertidumbre, donde hay cambios continuos, todos los días hay una noticia nueva, en estos tiempos tan difíciles es necesario contar con un buen abogado migratorio que te sepa asesorar. Te recomiendo encarecidamente los servicios de la doctora María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. De nuevo los teléfonos de la doctora Burgos, 305-468-0044. 305-468-0044. Y a las 10:20 de la mañana vamos ahora
a la ciudad de Washington, donde está el periodista y politólogo José de Bastos. José, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. Leíamos temprano esta noticia insólita de lo que ocurrió con Jeffrey Goldberg, el editor jefe de The Atlantic. Fue invitado, no se sabe por quién, a formar parte de una suerte de chat en la red Signal, donde estaban los altos, estaban el secretario de Estado, el secretario de Defensa, el señor Walls, el de Seguridad, en fin, personeros de el más alto nivel de la administración Trump discutiendo una situación bélica con los hutíes en el Yemen. Y por lo visto nadie se percató de que un periodista, el señor Goldberg, estaba allí. Lo que sabemos es que cuando se le reclama al señor Hegseth, él de manera tajante, bajándose de un avión, dice no ha ocurrido nada y no se invitó a nadie, punto. Mas la verdad, ¿cuál es? Porque hemos visto que esto ha encendido todas las alarmas posibles, no solo en la comunidad de seguridad en Estados Unidos, sino en todos los medios políticos. ¿Qué nos cuenta? Sí, bueno, lo primero es que la respuesta del gobierno de Trump ha sido un poco mixta, ¿no? Porque algunos lo niegan, otros intentan acusar a Goldberg, al periodista, de no sé qué cosa, de ser alguien, digamos, poco ético o poco importante, pero en general han admitido que eso pasó, ¿no? O sea, la postura del gobierno de Trump es que esto sí ha pasado y que obviamente, bueno, están intentando minimizarlo, están dando, digamos, su respaldo tanto a Hegseth, el secretario de Defensa, como Mike Waltz, que es el asesor de seguridad nacional, pero obviamente es una situación sumamente grave, como dices, insólita, el poco cuidado que tuvieron estas personas, que realmente, quitando al presidente de la República, son los funcionarios más importantes de este gobierno, porque es el secretario de Defensa, el secretario de Estado, también estaba el secretario del Tesoro, el jefe de la CIA, o sea, es de las conversaciones más importantes y más delicadas que cualquier gobierno puede tener, y estaban pues literalmente hablando de un bombardeo, ¿no? Tuvieron, creo yo, la suerte, también irónicamente, de que fuera un periodista muy serio, muy ético, ¿no? Que no usó esa posición insólita en la que quedó para, para buscar algún tipo de ventaja y que no informó al respecto antes de que ocurriera este bombardeo. O sea, creo que dentro de todo hay que celebrar un poco la forma tan ética que respondió este periodista a no decir nada antes de que ocurriera, a no mantenerse en ese chat, porque hubiera podido seguir ahí por meses enterándose de lo que estaban hablando estos personeros. Y creo que lo otro es que en cualquier otro momento, creo, de la historia reciente de Estados Unidos, algo similar, medianamente similar, llevaría al despido de una o varias personas, ¿no? De momento no parece que eso va a ocurrir, pero obviamente es un error de seguridad muy, muy, muy grave. Goldberg señala que todo tiene mucho sentido y luce muy fidedigno. De hecho, él cuenta que todo ocurrió tal como se dijo allí. Él cuenta que si este chat de Signal era real, pensé pronto bombardearán objetivos hutíes. Y sobre la 1:55 marqué X y busqué Yemen y se oían las explosiones en Sanaa, la capital. Es decir, sí, todo fue fidedigno. Pero aquí se revelan detalles muy curiosos. Por ejemplo, Vance habla estar en contra, tener discrepancias con Donald Trump, cosa que en público jamás lo ha hecho. Además de los criterios un tanto infantiles manejando con los emotifs, estos para darse vivas, recemos, en fin. A efectos políticos, ¿qué significa esto allá en Washington, José? Sí, bueno, hoy justo tienen un almuerzo Trump y Vance, y creo que obviamente veremos seguramente en alguna rueda de prensa conjunta mostrándose obviamente el apoyo mutuo. Creo que también se habla, digamos, en esos chats de Europa, ¿no? Este desdén que ha habido hacia Europa, hacia otros aliados, de quejarse de, bueno, ellos siguen aprovechándose de Estados Unidos porque las acciones de los Houthis, digamos, que impactan más a Europa que a Estados Unidos. Entonces creo que eso también va a tener una repercusión que ha sido pública,
pero notar que en privado también hay ese rechazo un poco a Europa, creo que es muy llamativo, ¿no? Creo que Vance, aunque es verdad que discrepa de Trump, al final lo hace mostrando una postura que Trump también ha tenido, ¿no? Creo que estaba un poco él resaltando de si estas acciones en Yemen eran coherentes con las otras posturas que ha tenido el gobierno, precisamente por eso, porque quizás los votantes, digamos, más fervientes de Trump dirán, pero esto ¿por qué le importa a Estados Unidos si al final es defender a Europa? Entonces creo que aunque discrepa de Trump, lo hace de una forma que va de la mano con la ideología, digamos, más general del presidente Trump. Pero creo que hoy va a ser un día clave, tanto para ver esa unidad entre Vance y Trump, y para ver si crecen las críticas, sobre todo desde el sector republicano, desde de diputados y senadores republicanos, a ver si piden un poco la cabeza de algunos de estos funcionarios que estaban en ese chat, ¿no? Por lo pronto, para no cambiar la tónica, la cabeza que se está pidiendo es la de Goldberg, ¿no? El periodista es el culpable por ser el mensajero, en definitiva. ¿Y qué puede ocurrir con él? También, además de lo... No, bueno, un poco en el ambiente en que estamos, quién sabe si podría haber algún tipo de demanda que creo que a la larga no debería llegar a nada por las protecciones constitucionales sobre la primera enmienda, pero sí creo que él va a notar pues un incremento un poco en el acoso, tanto oficial como no oficial, desde seguidores del presidente Trump, de Elon Musk, por ejemplo. O sea, obviamente Jeffrey Goldberg creo que va a tener unos días y unos meses difíciles, pero creo que a la larga no va a pasar nada. Creo que además de lo que estaba mencionando antes, él mismo dice que cosas que mencionaron ahí, él no las está publicando porque él considera que son secretas, ¿no? Y que pueden ser muy delicadas, que pueden revelar identidades de miembros de la CIA. Entonces creo que hay muy poco que reprocharle realmente a Jeffrey Goldberg, pero sí, como bien dice, seguramente habrá retórica muy fuerte en su contra próximamente, ¿no? Además, fue honesto, se retiró del chat. Cualquier otro se puede haber quedado allí calladito a ver qué más averiguaba, ¿no? Pero en fin. José, sí, exactamente. Y creo que muchos... Sí, termina la idea, por favor. No, creo que muchos periodistas, incluso muy éticos, también hubieran podido decir, bueno, déjame quedarme al menos una semana más a ver qué más siguen diciendo, pero él dijo, bueno, se acabó esta operación con los Houthis, yo me retiro, ¿no? Ya. Por lo pronto, Ann Applebaum está hablando es de la inmadurez por el uso de los emotics, ¿no? Que no deja de ser revelador también, ¿no? En fin. José, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, como siempre. José de Bastos, periodista y politólogo desde la ciudad de Washington. Una pausa y ya regresamos. El pasado domingo, el gobierno de Venezuela anunció la reducción de la jornada laboral de la administración pública debido a la emergencia climática reflejada en el descenso de los embalses vitales en la producción de energía eléctrica en el país. La administración pública en Venezuela va a trabajar solo de 8 de la mañana a 12:30 del mediodía. ¿Qué está ocurriendo? De nuevo, la emergencia climática, por lo menos suena un poco más seria que la iguana aquella. En todo caso, vamos a consultar con el ingeniero electricista Miguel Lara. Miguel, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel. No, a tu orden. Saludo a quienes están en sintonía de tu programa. Bueno, y efectivamente, pues teníamos mucho tiempo sin conversar porque la cotidianidad de los apagones, de los cortes, de las interrupciones del servicio eléctrico nos hubieran hecho repetitivo. Y ahora salió esto que tú estás mencionando, donde indica que es una emergencia climática que al parecer dura 6 meses, porque es por 6 meses que se toma la medida de suspender la jornada laboral. En esta oportunidad, afortunadamente, los usuarios ni residenciales, ni comerciales, ni industriales están siendo afectados. Pero esto todo lo que hace ver que está ocurriendo en la región andina con los embalses es que no tomaron en cuenta lo que ha sido histórico, que es que Venezuela tiene 2 épocas, una de lluvias y otra de época seca, que estamos en la época ahorita seca, y que por lo tanto el agua que es operativa o un uso intensivo de las unidades de generación de esas centrales, y al parecer pues el prestador de servicio Corpoelec ha hecho un uso más allá de lo debido, que llevó a los niveles
a sus valores más bajos, críticos, que obligan a tener las plantas paradas y no están produciendo electricidad. Fíjense que llama la atención de que desde que está la revolución chavista, casi todo el parque hidroeléctrico de los Andes está operativo. O sea, de todas las centrales hidroeléctricas, Masparro, Peña Larga, San Agatón, La Vueltosa y Planta Páez, hay una sola unidad que está en mantenimiento, que es la Planta Páez 3. Entonces, ¿cómo es que teniendo tantas unidades, tú entonces haces más racionamiento en esa zona? Yo lo que asumo o que deduzco es que se usaron estas unidades para mantener un servicio de bajo racionamiento y se agotaron los embalses. Pues entonces, esta medida que llega es tardía porque ella no va a recuperar el nivel de los embalses. Las máquinas están allí, pero no pueden producir electricidad. Entonces, lamentablemente estiman que en 6 meses van a ocurrir las lluvias, van a entrar las lluvias y es lo que va a permitir que la emergencia climática o que el calentamiento global entonces baje y entonces las máquinas pueden operar nuevamente. Realmente es que el agua que va a entrar es lo que va a recuperar los embalses y va a permitir que estas unidades que están disponibles vuelvan a funcionar y alivie un poco otra vez el racionamiento en la región andina. Pero el tema no es solo la región andina, porque es un problema a la hora de la verdad nacional, porque los apagones se dan en todas partes. Miguel, hay un detalle. Esto de los apagones viene siendo crónico, ¿verdad? Desde hace ya lustros. Y resulta que en los últimos años ha salido del país 1/3 de la población. Entonces, ¿cómo se explica que con muchos menos venezolanos viviendo en el territorio tengas tú un problema cada vez más agudo? ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica porque la infraestructura eléctrica que tenemos, que fue capaz de suplir una población de más de 30 millones y una demanda de cerca de 19.000 megavatios, hoy no puede con los 25 millones que dan en Venezuela, si la inmigración es 8, ni con una demanda que anda por como 5.000 megavatios menos. La explicación es que el deterioro de esa infraestructura es de tal magnitud que a duras penas da para suplir la escasa demanda que tenemos, pero en condiciones todavía más críticas que antes. Pues. Entonces, eso lo explica el nivel de deterioro de la infraestructura en toda su cadena de valor, en generación, en transmisión, en distribución, en comercialización y en todos los procesos de gestión y de planificación del sistema eléctrico. Miguel, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, por nada, César Miguel, siempre a tu orden y mi respeto a tus seguidores. Muchas gracias. El ingeniero electricista Miguel Lara. Hacemos una pausa y ya regresamos en Conexión. En Conexión. Morning Flowers, las flores del duelo podría ser la traducción de una exposición que se va a inaugurar el próximo domingo 6 de abril en el Centro Cultural Imago, aquí en Miami. Morning Flowers es la exposición de la fotógrafa venezolana Margarita Bulton. Hablemos con Margarita. Muy buenos días, Margarita, ¿cómo estás? Hola César Miguel, ¿cómo estás? Bueno, mira, aquí súper honrada de estar en tu programa, de verdad que qué honor, porque mira, la admiración hacia ti es infinita. Ay Dios, caramba, me halagas mucho, Margarita. Cuéntanos, ¿Cómo no? flores de duelo, Morning Flowers, esa es la idea. ¿Y qué te inspiró, qué te llevó a hacer esta exposición? Mira, todo esto empieza hace 5 años, al inicio de la pandemia, en donde yo sentí la necesidad de expresar lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Eran momentos de incertidumbre, eran momentos duros. Y yo, bueno, de repente estaba en mi casa y empecé a ver unas flores que caían por el balcón del apartamento de arriba. Y yo las vi y yo dije, cónchale, yo me siento como ella, aplastada, seca, sin motivación, sin color. Y ahí fue cuando yo empecé y yo le empecé a dar personalidad a todas esas flores
Y bueno, por ahí todo se fue transformando, empezaron a salir emociones que yo tenía escondidas. Bueno, mira, desde decepciones amorosas hasta rabia por lo que, sí, Ujú. bueno. Entonces experimenté con fuego, ahí saqué toda la rabia, salieron imágenes súper poderosas, porque bueno, como soy fotógrafo, yo siento que comunicar a través de la imagen es algo súper poderoso. Ujú. A ver, estas que estamos viendo en este momento, Margarita, ¿qué nos dices de ellas? Mira, ese es el último trabajo, el de Morning Flowers, ¿verdad? Ujú, Que bueno, si tú lo traduces son flores que duelan, ujú, ¿verdad? El último año de mi vida, que es el último año en que yo estaba trabajando para esta exposición, yo viví muchas cosas y muy rápido al mismo tiempo. Mira, yo me fui de Venezuela en diciembre del 2023. Bueno, mm, primero me comprometo para casarme en septiembre del 2023. ujú, En diciembre me vengo a vivir para Miami. Me caso en enero. ujú, Empiezo desde cero a trabajar aquí en los Estados Unidos, porque bueno, yo también hago fotografía de retrato. ujú, Entonces, empezar de cero, en una ciudad nueva, una casa nueva, un hogar nuevo que estoy formando con una persona, el ujú, haber dejado mi casa anterior, el haber dejado mi país que me dolió irme, ujú. de verdad. Y entonces, todo eso fueron duelos que yo estuve viviendo y de repente que sigo viviendo. Entonces, esos duelos a mí me movieron. Ujú, Y yo, de esto se trata esta exposición, de esos ujú, duelos, los cuales yo viví el año pasado. Porque un duelo no es algo triste. ujú. Un duelo es algo que te tocó vivir y que tú lo llevas de la mejor forma posible. Y yo tengo esta posibilidad de sacar y sanar a través de la fotografía. Me preocupé porque dijiste incluso decepciones amorosas, pero estás recién casada. Así que eso ya está Bueno, superado. claro, por supuesto, y felizmente casada, Sí, sí, pero ya eso digo está del superado. pasado, Muy ¿sabes? bien. Superadito. Se te revolvió todo. ¿Y cómo trabajaste en las fotografías, Margarita? Mira, yo he experimentado, bueno, la fotografía es digital, Ujú, yo trabajo fotografía digital, pero yo, mira, yo experimento con agua, he experimentado con vidrio, con vapor, con fuego. Yo he quemado las flores y les he dado personalidad cuando yo me estoy muriendo por dentro y yo quiero sacar todo, mira, y he experimentado con leche. con La leche. leche la leche. Ajá. En esta exposición hay una imagen que yo hice con leche. La leche simboliza Ujú, la madre. La madre ujú, cuando tiene su bebé, el alimento que le proporciona es la leche. Entonces, y yo siempre, yo tengo una relación muy bonita con mi mamá desde ujú, que yo, o sea, yo soy la única niña de mi casa, la compañera de mi mamá, y yo siempre he sentido la protección de ella conmigo. ujú, Y en uno de estos duelos que yo había estado viviendo este año, yo lo quise y quise representarlo con la leche, ujú, que ella me envuelve. Cada vez que yo necesito un favor, necesito que ella un consejo, yo acudo a mi mamá y ella me envuelve ujú. y me aconseja y así yo puedo seguir un poco mejor mi camino. Muy bien, muy bonito lo que acabas de decir. ¿Cuántas fotografías son, Margarita? Mira, son 34 las que se van a exponer. Bastante. Yo hice más de 100 imágenes, pero Catherine Chacón, que es Ujú. La mira, curadora. la curadora en la que me apoyé, mira, magnífica persona, Ujú, humano, artista, ella escogió 34 y yo eh, estoy feliz con la escogencia. Es una muy bien. exposición súper variada. Sí. Invita a nuestro público, por favor, a nuestra audiencia. Miren, yo los invito el próximo domingo 6 de abril en el Centro Cultural Imago, que va a ser el opening de esta exposición tan especial para mí, porque además es mi primera exposición individual aquí en Miami.
Es en el Centro Cultural Imago, en Coral Gables, es el 6 de abril. Les voy a leer aquí la dirección que no me la sé No, de dígala, memoria. léala. 4028 Southwest 57 Avenida, Miami, Florida 33155. Domingo 6 de abril, desde las 11:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Ahí voy a estar yo Ahí te vamos. para compartir. Y allí vamos a estar todos para acompañarte y felicitarte y celebrarte. Por supuesto, espero que estés ahí para conocerte en Sí. persona y que puedas disfrutar conmigo de mi trabajo. Seguro que sí. Margarita, te felicito de verdad, enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias, César Miguel. Margarita Bulton, fotógrafa venezolana, y su exposición Morning Flowers. 10:48, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Hemos visto en estos días muchos comentarios sobre la salud del Papa. Luego de la angustia que se tuvo, más de uno decía ya el Papa prácticamente va de salida, no podrá salir, valga la redundancia, del hospital Gemelli. Ya afortunadamente le dieron el alto y pudo saludar a la feligresía. Más, como podemos notar en esta fotografía, el Papa está particularmente hinchado, y ello se entiende, esteroides de las drogas que ha recibido. Su rostro pues se ha deformado, no es el rostro habitual de él. Y nótese que hace un esfuerzo inmenso por levantar el brazo para bendecir, pero no lo logra. Sin embargo, pues es un motivo de alegría que el Papa haya podido ya darse el alta y haya podido bendecir. Sin embargo, el Papa va a estar 2 meses de convalecencia para tratar de recuperarse. Estamos hablando, no se olvide, de un anciano de 88 años, delicado estado de salud, pues, y el Papa, pues, habrá que tenerlo siempre muy en alerta. Ahora bien, recuerden que en la convalecencia el Papa firmó la santidad, la canonización de José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, el santo médico. Y José Gregorio Hernández, pues, siempre se ha pedido por él en los milagros en temas vinculados con la salud. De manera que más de uno ha dicho ya que esta recuperación de Francisco es otra de las obras de José Gregorio Hernández. Y viene el lado risueño de todo esto. Aleluya fue lo que se dijo cuando el Papa se asomó al balcón. Pues aleluya es ahora el curioso nombre de un nuevo helado que conmemora el alta del Papa Francisco. Esto lo leo en el ABC de Madrid. Aleluya, exclamaron muchos católicos cuando el Papa Francisco salió del hospital el domingo. Pero aleluya es también el nombre del nuevo sabor de helado que hizo su debut en Roma en kioscos al aire libre en la Piazza Risorgimento el pasado domingo. Se trata de una de las novedades preparadas para el Día Internacional del Helado Artesanal que se celebró ayer, 24 de marzo. La degustación atrajo a cientos de peregrinos deseosos de probar el nuevo sabor que incluye gianduja, una combinación italiana de avellanas, tostadas y chocolate puro. Francisco es un fanático del helado. El sabor fue la propuesta ganadora del maestro heladero Vincenzo Squatrito en un concurso de helado europeo, y su nombre fue concebido para celebrar el año santo jubilar de la Iglesia Católica. De manera que tenemos el helado aleluya, que como vieron en el cono y en la imagen, es un helado triboleado, ¿no? En fin. Pasando a otros asuntos, aleluya por el Papa, y ojalá, yo también soy fanático del helado, ojalá podamos degustarlo por estos lados. Tenemos para hoy juegos de la CONMEBOL en las eliminatorias al Mundial 2026, que por cierto, ¿cómo va a ser ese Mundial dadas las relaciones Estados Unidos y sus vecinos Canadá y México? Como saben, ese es un Mundial que se va a hacer entre los 3 países. Hoy a las 4 de la tarde, hora del este,
Bolivia versus Uruguay. A las 8 de la noche, Argentina-Brasil. A las 8 también, Chile-Ecuador. A las 8 igual, Colombia y Paraguay. Y a la misma hora, a las 8 de la noche, Venezuela-Perú. Esos son los juegos previstos para el día de hoy. Y este miércoles, en conexión, el colapso de la esperanza. Eso es lo que explica la migración venezolana. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.